Hermanos, en esta tarde, a todos ustedes les digo aquí presentes en la casa del Señor, Shalom y paz a vosotros, hermanos. Shalom. Vamos a prepararnos hoy en esta tarde para escuchar la bendita palabra del Señor. Hermanos que nos ven en casa y por donde quiera que se encuentren, la paz del Señor reina en sus hogares y en sus corazones. Vamos a ser presentados en oración, hermanos, para escuchar el mensaje de esta tarde a través de mi hermano ministro que el Señor ha puesto en este lugar. Y le voy a pedir a mi hermano Ángel, siervo del Señor, llévenos en oración y pónganos en las manos del Eterno para escuchar su bendita palabra. Señor Dios Padre, que moras en el santo Jesús. Padre Santo, tú conoces nuestro corazón, Señor. Conoces nuestros pensamientos y sabes de lo que vamos a pedirte, Señor, de lo que tenemos necesidad antes de que nosotros te lo digamos, Señor. Pero, Señor, venimos aquí todos mostrados, Señor, ante ti, a pedirte que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Todavía tenemos muchas secuelas del viejo hombre, Señor. Acompáñanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores y a cambiar esa vieja forma de vivir que teníamos, Señor, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos aquí presentes, Señor. Y te pido, Señor, por la vida de mi hermano Benjamín, ministro de esta iglesia, que nos va a compartir de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, a través de su boca, Señor, dándonos esta parte de tu conocimiento, Señor. Que nos llenes, Señor, con tu palabra, Señor, y que podamos entenderla y ponerla por obra más que nada, Señor. Por favor, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y también que sea tu Espíritu Santo el que nos abra nuestro entendimiento para poder lograr compartir también de esta palabra, Señor. Por favor, Padre, todos estos favores te los pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos sido prestados en oración a través de mi hermano Ángel. Voy a dar el lugar a mi hermano ministro para que, hermanos, todos preparemos a escudriñar la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Adelante, hermano. Una vez más, hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Y hermanos, pues vamos a continuar, porque el tiempo, hermanos, es el peor enemigo de nosotros y de mucha gente, hermanos, por el cual pues avanza muy rápido y tenemos que a ver si podemos abarcar el capítulo 7 y capítulo 8 del libro de los Romanos, que es, hermanos, la cuarta parte, a través de mis hermanos que nos están viendo en los medios, que, hermanos, hoy contamos con esta grande hermanos, pues con esta grande dicha de poder transmitir la palabra de Dios a todo el mundo. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el capítulo 7 de los Romanos y vamos a seguir viendo lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley, cómo se tiene que, hermanos, interpretar y cómo podemos nosotros agrandar más el conocimiento dentro de este evangelio. Dice así el capítulo 7, verso número 1. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esta persona vive. Claro, o sea, mientras la persona vive, el poder de la ley está sobre esta persona o sobre nosotros, hermanos. Verso 2. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella
se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Veamos, hermanos, el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Dice, y pone el ejemplo, hermanos, porque casi siempre en la mayoría de los matrimonios, ¿quién es el primero que muere? El hombre, ¿verdad? Siempre el hombre somos los primeros en partir a ese sueño profundo. ¿Sí, hermanos? Ahí. Y la mujer, hermanos, la mayoría de las veces queda libre. Y dice aquí, hermanos, que mientras, es el ejemplo que pone, que mientras se vive, hermanos, pues está sujeta a la ley del matrimonio. Pero si el esposo muere, ya queda libre, ¿sí? Y por lo mismo, hermanos, cuando nosotros tenemos vida, ¿a quién estamos sujetos? A la ley de Dios, ¿sí? Bien, dice el verso número 4. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, y aquí pone el ejemplo, cuando nosotros nos incorporamos a Cristo, han muerto con Él a la ley. ¿Ya vieron? Ya son un poquito más entendible, ¿verdad? O sea, quiere decir que la ley, hermanos, no es que no viva, no exista, sino que cuando ya nosotros estamos en Cristo, ahora sí, como estamos haciendo la voluntad del Padre, entonces la ley, hermanos, ya quedó muerta, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechábamos fue la muerte. Eso fue lo único que pudo hacer la ley en nosotros cuando estábamos alejados de Cristo. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo la ley anticuada, dice aquí, o la ley escrita, ¿sí? Entonces, esa ley, hermanos, ahora está escrita y vive, pero cuando nosotros llegamos a Cristo, hermanos, esa ley ya quedó. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En la mañana decíamos, hermanos, que Jesucristo estuvo, hermanos, cumpliendo. Por eso algunos pastores dicen esto, hermanos, que Jesucristo, hermanos, estuvo sujeto a la ley, y como Él estuvo sujeto a la ley, entonces Jesucristo quitó la ley. Eso dicen algunos, ¿sí? Porque lo malentienden. Pero, hermanos, nosotros ahora vemos que cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Amén. Y esas pisadas de Cristo es cumplir la ley como Jesucristo cumplió toda la ley, ¿sí? Bien, dice el verso número 7. Vamos a decir por esto, hace la pregunta, ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciéis, ¿sí? Entonces, como yo no sabía qué era codiciar, pero la ley lo decía, pero como yo no lo sabía, pues, hermanos, yo codiciaba, sin saber que estaba yo haciendo mal, pero la ley, hermanos, ya estaba dicha. Entonces, porque la ley dice no codiciarás, ahora conozco que verdaderamente es pecado codiciar. Bien, verso 8. Pero el pecado se aprovechó de esto, fijémonos, el pecado se aprovechó de esto, y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley no tenía vida,
Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado, y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida, me llevó a muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿No lo entendemos? Okay. Más claro. Vamos a todavía a comprenderlo mejor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver claros de eso, porque como que es un juego de palabras que a lo mejor, por eso muchos que lo leen, hermanos, no lo logran entender. ¿Por qué? Porque, hermanos, vamos a poner un ejemplo para que nosotros podamos entenderlo mejor. Fíjense bien, hermanos. Todos sabemos que la gula es pecado, ¿sí? ¿Qué es la gula, hermanos? Comer de más. Y cada rato estamos comiendo, hermanos, cada rato. Y ya no es por antojo, ¿no? O más bien es por antojo, ya no por necesidad que tenga yo que alimentar mi cuerpo, no. Cada rato estoy come, hermano. Y muchas personas dicen, es que yo cuando estoy nervioso me da por comer. Y empiezan a comer. ¿Cómo están estas personas? ¿Sí? Ahora, hermanos, el pecado dice que, hermanos, comer de más es un pecado de gula, ¿sí? Pero yo sabía que era pecado, pero como el mandamiento dice que no coma yo de más, eso dice el mandamiento, pero yo hacía omiso al mandamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué me llevó el mandamiento? Me llevó a sujetarme a que no lo coma yo, que no coma yo más de la cuenta. Eso dice el mandamiento. Pero el mandamiento, yo lo violé. ¿Y qué me llevó el mandamiento? A muerte. Me llevó a muerte. El mandamiento me llevó a muerte. En lugar de llevarme a vida, me llevó a muerte. ¿Por qué? Porque violé el mandamiento. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros tenemos que poner unos ejemplos para poder entenderlos mejor. Y esto es lo que hace mucha gente. Entonces dicen, entonces la ley, en lugar de hacerme bien, pues me llevó a muerte. Por eso la ley la voy a quitar. No, hermanos, no es así. La ley ahí está, hermanos. Nada más que yo, por ser tragón, pues me llevó a la muerte, porque me enfermé, ¿sí? Y entonces me llevó a esa muerte. Muy bien. Dice el verso número 11, porque el pecado se aprovechó del mandamiento. ¿Cuál es el pecado? Que yo comía demasiado. Se aprovechó del mandamiento porque me engañó. ¿Quién me engañó? Pues, hermano, el deseo de estar come y come. Y con el mismo mandamiento me dio muerte. ¿Sí? En resumen, la ley en sí misma, fíjense bien, la ley en sí misma es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces no podemos por qué decir que el mandamiento o la ley, hermanos, la debemos de quitar. Eso es, no puede ser que yo piense de esa manera. No puede ser, hermanos. Verso 13. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, el que yo no me pueda aguantar, que yo no me pueda quitar esa manera de comer demasiado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. O sea, lo bueno que es la ley. No comas demasiado, porque eso es bueno. Pues me llevó, hermanos, valiéndose de eso, me llevó a la muerte, ¿sí? Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que pecar, transgredir la ley, nos lleva a muerte. ¿Qué es transgresión de la ley? Pecado. ¿Qué es el pecado? Muerte. 14. Sabemos que la ley es espiritual. Ahora ya vamos con la parte espiritual, ¿sí? Bien, vamos así. Dice así: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil.
vendido como esclavo, ¿sí? Como esclavo a qué, hermano? Al pecado, ¿sí? No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, ¿sí? Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago, ¿sí? ¿A qué se refiere? Sé que no debo de comer, pero como. Sé que no debo de hacer otra cosa mala, pero la hago. No quiero, pero la hago. Verso 16. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Entonces vemos, hermanos, cómo sí, pues es que Dios sí quiere que yo no haga lo que yo quiero, ¿sí? Vean, hermanos, cómo es un juego de palabras, pero hay que saberlas interpretar para que no caigamos en contradicción de la misma palabra de Dios. Verso 17. Así que ya no soy yo lo que hace, sino el pecado que está en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Yo sé que no debo de robar, pero robo. Yo sé que no debo de mentir, pero miento. ¿Sabían ustedes, hermanos, que un mentiroso que viene siendo similar a un chismoso, ¿sí? ¿Sí? El chismoso, hermanos, tiene una información que nadie de nosotros tenemos. La inventó. Sí, pero tiene una información. Para él, hermanos, es una información que vale mucho, porque nadie la tiene. Esa información la sabe él, y por ahí dice, ay, yo sé que el hermano fulano de tal es gay. Y todos, ¿cómo? Sí, es gay, porque lo vi besándose con fulano de tal. ¿Sí? Y es una información que él tiene. Vale esa información para él, sí, y por eso se siente pleno, grande, se siente grande. ¿Por qué? Porque tiene una información que nadie la tiene, más que solamente él. Y los que le creen, hermanos, le dan ese valor a él. Bien, entonces, hermanos, él sabe que no debe de ser chismoso, pero lo hace, ya se acostumbró a hacerlo. Y eso, hermanos, sabe que no debe de hacerlo, pero lo hace, hermanos. Verso 19. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. ¿Sí? ¿Quién quiere dejar de ser mujeriego? Levante la mano, ¿quién es mujeriego? Nadie, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién se droga? Nadie, ¿verdad? O sea, ante el público nos escondemos, hermanos. Levante la mano, ¿quién es tomador? Bueno, ya hubo un valiente. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Pero siempre, hermanos, tratamos de que no se dé a saber. ¿Por qué, hermanos? Porque reconocemos que estamos haciendo mal. Pero reconozco que hago mal, pero lo hago. Entonces, cuando no quiero hacer lo que aborrezco, eso es lo que hago. Hermano, y eso le trae muerte, pero ¿a qué tipo de muerte se refiere? Ok. Primeramente, hermana, lo que venimos viendo desde el principio, de todo, hermana, nos lleva a muerte. Por eso ahorita estamos viendo la parte espiritual. Parte espiritual, por eso al principio del capítulo 7 dice que la ley ahora es espiritual. Cuando yo estoy en el mandamiento y violo los mandamientos, me voy a la muerte. ¿Pero cuál muerte? Le pregunta mi hermana, ¿cuál muerte? Primeramente, la material. Primeramente, este cuerpo se va a perder, la materia. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? También. Está muerta. Sí. Está muerta, ¿no? O sea, si el cuerpo por está eso, muerto, la mente también.
por eso Jesucristo le decía a aquel hombre que le preguntó: Maestro, mira, yo quiero seguirte, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pero ¿sabes qué? Déjame, voy a ir a enterrar a mi papá, a mi abuelo, a mi tía, a todos, y ya que estén muertos te sigo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Porque aunque estén con vida y aunque estén fuertes y todo, pero en el alma, hermano, están muertos. ¿Por qué? Porque no saben de Dios, no conocen lo que es la vida. ¿Sí? Decía hace rato mi hermano Fausto, decía mi hermano Fausto: oiga, hermano, yo conozco gente que tiene mucho dinero, pero no tiene zapatos. Yo conozco mucha gente que es millonario, pero no sabe vestir. Entonces, hermanos, esa gente no sabe vivir la vida. Y no porque se desenfrene en situaciones grandes, hermanos, sino hay que saber vivir la vida, pero dentro del conocimiento de Dios. Para cuando yo conozca a Dios, cuando yo sepa quién es Dios, ahora sí, dentro de la ley, hermanos, voy a saber cómo vivir, cómo desenvolverme dentro de la sociedad y poder servir a la sociedad. Cuando yo sirvo a la sociedad, hermanos, en beneficio siempre, estoy sirviendo a Dios. Y eso, hermanos, mucha gente lo desconoce. Muy bien, dice el verso 21: me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. ¿Sí? O sea, ¿quién me tiene preso a mí? El pecado. El pecado. ¿Y cuál es el pecado? Que yo esté transgrediendo la ley. ¿Sí? Entonces, ese pecado me tiene preso. Desdichado hombre de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Se sometió a la ley de Dios. Por lo tanto, nunca pecó. Entonces, el ejemplo de Jesucristo tenemos de hacerlo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Someternos a la ley. ¿Para qué? Para que seamos como Cristo. De esta manera podemos lograrlo. De otra manera, sin ley, estamos perdidos, hermanos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta, hermanos? Entonces, la ley espiritual, hermanos, nos lleva a que yo me capacite en mi alma, en mi mente, en mi cabeza, hermanos. Me capacito ¿para qué? Para que mi alma está, hermanos, pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Cuáles son los pensamientos? Dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces mis pensamientos son de Cristo. ¿Sí? ¿Cuáles mis sentimientos? Los sentimientos son los sentimientos de Jesucristo, que siempre, hermanos, fueron buenos, siempre fue de buena voluntad. Y la voluntad, hermanos, pues siempre tener la capacidad de estar residiendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda, mi alma esté viva. Dice por ahí, hermanos, el texto que ustedes conocen. ¿Qué es lo que habla la boca? Lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. ¿Sí? Entonces, lo que hay aquí en la cabeza, en el corazón, hermanos, aquí, es lo que habla la boca. Cuando yo estoy lleno del conocimiento de Dios, estoy hablando de Dios. Decía mi hermano Angelito, en la mañana nos comentaba: me metí en un problema con mi esposa. ¿Por qué se metió en un problema? Porque iba caminando, y me acordé de aquello que Jesucristo les dijo a los discípulos. Iba yo caminando en la calle y me encontré con un amigo y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Se nos hizo tarde al mandado donde iban, hermanos. ¿Por qué? Porque hablar de Dios
es, hermanos, hablar y hablar y hablar y nadie nos detiene, hermanos. Nadie nos detiene. ¿Por qué, hermanos? Porque es hablar y hablar y hablar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón de nosotros? El conocimiento de Dios para poder expandir. Y eso, mi hermano Fausto, yo sé que tiene esa capacidad. ¿Sí? Tiene la capacidad, hermanos, de poder convencer a las personas. Nada más que hay una situación, hermanos. ¿Sí? Para que yo convenza a las personas que yo les hable, dice un dicho, bien dicho, hermanos. Y no quiero basarme en los dichos del mundo, pero este dicho parece que sabe. Dice, tus hechos hablan más que tus gritos no los oigo. Fíjense, hermanos. Entonces, como que lo que nosotros hacemos hace mejor, y por ahí muchos hermanos han dicho y tienen razón, hermanos, que nosotros predicamos por nuestros hechos. Nosotros predicamos el evangelio por nuestros hechos, por lo que hablamos. Y dice que nuestros enojos, nuestros gritos, hermanos, no se escuchan. Bien, hermanos. Capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a entrar, hermanos, a esta parte que es algo tremendamente bonito, porque aquí en este capítulo, hermanos, vamos a verlo. Dice que el mismo cosmos, las Pléyades, o sea, todo lo que hay en el cosmos, hermanos, gimen porque Cristo venga a la tierra. Pero vamos a verlo. Dice así, capítulo 8, verso 1. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues no, hermanos. Teniendo a Cristo, viviendo como Cristo, la condenación, hermanos, ya no hay, porque ya no hacemos pecado. ¿Sí? Ya no tenemos ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Ya, hermanos, tenemos la mente de Cristo, tenemos nuestra alma llena de la palabra de Dios y la voluntad que queremos hacer es la de Cristo. Verso 3. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. ¿Sí? ¿Y por quién comenzó la debilidad humana? Recordemos Hebreos. ¿Sí? Porque una vez al año, en la fiesta de expiación, que está pronto por llegar, hermanos, que la vamos a celebrar, hermanos, ¿por qué el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año? Primero, por el perdón de los pecados de la debilidad del ser humano, porque el sacerdocio, hermanos, arónico tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad? Que eran seres humanos y no podían, hermanos, quitar el pecado. ¿Por qué? Porque tenían que derramar sangre de los cabríos, de los machos cabríos, de los becerros, hermanos, y de las ovejas. O sea, tenían que derramar sangre. Y eso, hermanos, era la debilidad humana. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Vino Jesucristo, hace espiritual la ley, en ese sentido, hermanos, y ahora nosotros, en el sacrificio de Jesucristo, ahora la ley, hermanos, la engrandece, la hace espiritual, y ahora en nuestra mente, a través del Espíritu Santo, tenemos nosotros esa reconciliación con Dios. Bien, dice así: Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado. ¿Por qué envió a su Hijo al mundo en condición débil? ¿Por qué en condición débil? Porque Cristo fue hecho humano como nosotros y tuvo, hermanos, la condición humana, pero, hermanos, Él pudo soportar todo, aguantó todo, todas las pruebas, hermanos, las superó. ¿Sí? Y entonces dice que por eso vino Jesucristo, nos demostró, dice Jesucristo también, hermanos: en el mundo tendréis muchas aflicciones,
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, hermanos, en esa condición de Cristo tenemos que vencer al mundo. Dice, débil como del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en la misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, según el Espíritu, ¿sí? O sea, según el Espíritu, hermanos, ya vivimos todas esas situaciones. Verso 5. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupaban por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu llevan a la vida y a la paz. Bien, me quedo en el 7. Hermanos, por eso mismo, cada sábado, cada fiesta, tenemos nosotros que estar administrando el Evangelio de Dios. Porque esto nos va a dar fortaleza, esto nos va a dar seguridad, esto nos va a dar confianza de que podamos, hermanos, vencer todas las tentaciones que hay en el mundo. De otra manera, hermanos, cuando nosotros estamos nada más inmiscuidos en el mundo, ¿qué va a hacer el mundo, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos, cuando una mosca está en el rincón? Porque las arañas siempre se van al rincón, hermanos, ¿sí? Y hacen su telaraña, ¿sí? Y entre más hacen grande la telaraña, más oportunidad tienen de que caiga una mosca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa, hermanos? Haciendo la semejanza, la araña, hermanos, es las tentaciones del mundo, ¿sí? Y la red es cómo atraparnos. O sea, cómo atrapar a la mosca, que somos nosotros, o al mosquito, cómo atraparlo. Pues tiendo la red para poder capturarlos. Llega alguien, algún mosquito, alguno de nosotros llega a la telaraña y por más que nos queremos liberar, hermanos, entre más nos movemos, más nos enredamos. ¿Y qué pasa? Empieza a vibrar la telaraña y la araña se da cuenta de que alguien cayó, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la araña? Y se lo pepena, ¿sí? Es igualito lo que nosotros vivimos en el mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo? Nos está llamando, ¿sí? Nos está llamando el mundo a las tentaciones para poder caer, hermanos, en la red del pecado. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que evitar. Verso 7. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a la ley. Fíjense, hermanos, ni quieren ni pueden. ¿Por qué? Porque el mundo está más atractivo por la debilidad humana. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Veamos, hermanos, todos aquellos que viven en pecado, por más que quieren agradar a Dios, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están haciendo a un lado la ley de Dios. Simplemente por eso. Verso 9. Pero ustedes, nosotros, ya no vivimos según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Me quedo en el 10. Ahí viene la situación, hermano. Y perdón, pero lo tengo que decir, hermano. Lo tengo que decir, ¿sí? Todas las denominaciones, llámense como se llamen. ¿A qué se inclinan? Al poder. Y el poder lleva la ambición.
y la ambición llega al adulterio. Y del adulterio, hermanos, llegan al pecado. Así, hermanos. Así están todas las denominaciones. Y no estamos hablando, hermanos, solamente de la cuestión de que son, vamos a decir, de los hombres a las mujeres y de las mujeres hacia los hombres. Porque, hermanos, ahora ya hay pastoras. Ahora ya, hermanos, también hay muchas mujeres que se encargan, hermanos, de una congregación. Yo les preguntaría a las pastoras, ¿dónde dice la palabra de Dios que debe de haber pastoras? ¿Dónde? Nada más, hermanos, por hacer algunos argumentos dentro de todo eso. Dicen ellos, hermanos, desde el tiempo de 325 después de Jesucristo, por el emperador Constantino, cambiamos el sábado para el domingo, y hay de aquel que se oponga a que se debe de guardar el sábado, porque le van a dar muerte y les van a confiscar todas sus pertenencias. Así es que hoy el mandato terrenal dice que se debe de guardar el domingo. Y entonces, hermanos, se cumple la profecía de Daniel 7:25. Pensaron en cambiar la ley y los tiempos. ¿Sí? Ya lo cambiaron, hermanos. Se establece. Y ahora todos predican que es el domingo. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón, hermanos? Porque como el domingo todos descansan, ¿sí? Entonces es el momento en que tiro la red, tiendo la telaraña. ¿Para qué? Para que se vengan todas las moscas. O sea, es pura mercadotecnia. Es pura mercadotecnia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Tienden la red, vienen todas las telarañas el domingo, porque el domingo descansan, ¿sí? Y como ya rayaron, como ya tuvieron su pago de su semana de trabajo, pues, ¿sabes qué? Purifícate, ¿sí? Purifícate y entonces ya vienes para acá, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede también? Nada más son 2 horas o 3 horas cuando mucho, y ahí quedó, ¿sí? 1 hora, pónganle 2, exagerando, ¿sí? Van en la mañana los que tienen tiempo en la mañana, hasta eso. Y los que no tienen tiempo en la mañana, pues ahí en la tarde también, ¿sí? ¿Para qué? Para que la red esté más grande. Y entonces, hermanos, vénganos tu reino y hágase mi voluntad, ¿sí? Y eso es lo que hacen, hermanos. O sea, es puro negocio. Por eso, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de entender de las cosas que Dios, a través de Pablo, hermanos, nos está escribiendo. ¿Tienen a Cristo, hermanos? No es el verdadero Cristo. Dicen que tienen al Espíritu Santo, hermanos. Si no guardan la ley de Dios, ¿cómo es posible que piensen ellos que tienen el Espíritu Santo? Porque O sea, van en contra de lo que el apóstol Pablo está escribiendo, hermanos. El Evangelio dice otra cosa diferente. Todo aquel que no guarda la ley de Dios, no tienen al Espíritu Santo, hermanos. Discúlpenme, pero no lo tienen. Así lo dice el Evangelio. Yo no lo digo. Así lo dice el Evangelio. No tienen el Espíritu Santo. Y cuando no se tiene el Espíritu Santo, hacemos puras aberraciones. Puros pecados, hermanos. ¿Sí? Puro pecado. O sea, no hay congruencia en todo lo que ellos hablan y dicen. Verso número 10. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y fíjense, hermanos, aunque nuestro cuerpo esté destinado por el pecado, por la inclinación débil, hermanos, pues el poder de Dios en nosotros es mucho más grande por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Jesucristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.
Entonces, hermanos, ahora vive el Espíritu de Dios en nosotros y por esta misma condición, hermanos, nos va a dar vida. Porque es el mismo Espíritu que Dios le dio la vida a Jesucristo cuando resucita. Verso 12, dice así: así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la confianza plena de que haciendo este día de sábado, hermanos, que es el día del Señor, haciéndolo como Dios manda, hermanos, tenemos la firme confianza de que estamos haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es la situación que nosotros debemos de entender. La ley de Dios, hermanos, yo quiero preguntarles, ¿le puedo quitar a la ley de Dios algo? No. Dice, hermanos, el Señor Jesucristo, que ni una jota ni un tilde perecerá de la ley de Dios. Antes, hermanos, se tendrá que cumplir todo el tiempo. ¿Sí? Verso 12. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a las inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sí? Pregunto, hermanos, ¿quiénes son los hijos del diablo? Los que no guardan la ley. ¿Por qué Jesucristo les decía a los escribas y fariseos hijos del diablo? Porque no guardaban. Porque no guardaban los mandamientos. Por eso les dijo Jesucristo hijos del diablo. Verso 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos distinguimos a Dios, diciendo, Abba Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu. Veamos, hermanos, el espíritu, por eso yo les decía, hermanos, ¿en cuántas partes está dividido nuestro cuerpo? En 3. A ver, ¿cuáles son las 3 partes? Espíritu, Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando mi espíritu se une al espíritu de Dios, se abre mi mente, capto todo lo que dice la ley de Dios y la hago, la pongo en práctica. La cumplo. ¿Sí? Pero ¿quién hace esto? El Espíritu Santo. Se une a mi espíritu que Dios me dio y ahora puedo entender todo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios me guíe a toda verdad. Por eso les digo, hermanos, todo aquel que transquiversa los textos bíblicos no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto no son hijos de Dios. Bien, verso 17. Puesto que somos sus hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartimos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos todo esto, hoy, hermanos, estamos ganándonos la gloria de nuestro Dios. Estando, hermanos, reunidos en este lugar, haciendo la voluntad de Dios, nos estamos ganando la gloria. Amén. Nada más que eso, hermanos, muchos no lo entienden. ¿Sí? Verso 18. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada. Todo lo que vivimos hoy, hermanos, no es nada. En comparación, sigue diciendo, sí, dice, no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. O sea, con lo que viene adelante, hermanos. O sea, lo que hoy estamos sufriendo, nada tiene que ver con lo que está por venir. ¿Qué es lo que está por venir, hermanos? El reino milenial. Vivir con Cristo. En la mañana, en
entonábamos cara a cara. ¿Sí? Cara a cara espero verle. ¿Sí? En gloria y luz. Amén. Y cuando yo vea a Jesucristo cara a cara, las cosas, hermanos, van a cambiar por completo. Ya no va a ser esta vida. Esta vida, hermanos, va a cambiar por completo. Nada tiene que ver lo que hoy sufrimos con la gloria que estamos esperando. Verso 19. La creación, fíjense, hermanos, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación, fíjense, ¿cuál es la creación, hermanos? Todo, el cosmos, aquí la tierra, las galaxias, todo, hermanos. Dice, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Ya lo tenía programado el Señor, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloria, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hermanos, Somos nosotros, ¿no? somos nosotros, precisamente los que hacemos la voluntad de Dios, los que cumplimos sus mandamientos. Estamos esperando que el cosmos y toda la creación, esta tierra, va a ser, hermanos, tierra nueva y cielos nuevos. Por eso dice así el texto, hermanos. Pero otra palabra, cuando dice cielo, tierra, como cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No pasará. Ah, Sí. o sea, ¿qué significa? Yo no sé. O sea, se tiene que cumplir todo lo que ya tenía programado Dios. Esto. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tiene que pasar? Por eso dice, hermanos, que habrá tierra nueva y cielos nuevos. ¿A qué se refiere? No solamente el cielo de aquí, hermanos, sino que el cosmos también, hermanos, está pidiendo que venga Jesucristo por segunda vez para que todo vuelva a su normalidad como al principio. La nueva creación. Eso es algo increíble, hermanos. Verso 22. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Fíjense, hermanos, todos están esperando también los cielos que todo esto, hermanos, se componga. Dios lo tiene ya programado, ya lo tiene. Tenemos que sufrir esta pandemia, la tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir persecución, la tenemos que sufrir. Tenemos que pasar hambre, sed, tenemos que sufrirlo, hermanos. O sea, un Pablito. Pronto va a estar por eso, hermanos. Digo un Pablito, vamos a ser un Pablito. Sí, hermanos. Verso 23. Y no solo ella sufre, sino también nosotros. O sea, no solamente la creación, el cosmos, sino también nosotros sufrimos. Que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos de ese yugo de muerte. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya está viendo no es esperanza. Pues, ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriéndolo con firmeza. O sea, tenemos que sufrir, hermanos, pero siempre con la firmeza de que va a llegar. ¿En qué momento? En el que Dios lo disponga. Verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. O sea, el Espíritu nos da fortaleza, nos da confianza, nos da, hermanos, todo para poder soportar todo lo que estamos viviendo. Porque no sabemos orar como es debido. O sea, nos falta todavía cómo pedirle a Dios ayuda, fortaleza, porque no sabemos pedirlo. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. ¿Sí? Y Dios, que examina los corazones, sabe que lo que es el Espíritu quiere, ¿qué es lo que quiere decir el Espíritu? Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo.
Por los santos, o sea, los santos. Sí, por el pueblo santo, que somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hermano. De aquí dice por los que le pertenecen. Exactamente, o sea, por el pueblo que le pertenecemos a Él. Entonces, pero ¿quién es el que intercede en todo esto? Jesucristo. El Espíritu Santo. Él es el intercedor, ¿no? Sí. Porque el Espíritu Santo es el que nos está ayudando a que nosotros, ¿cómo podemos dirigir las palabras a Dios? Aquí lo aclaró, espíritu con espíritu. Fíjense, hermanos, un ejemplo así rápido en esto. ¿Cómo yo me puedo dirigir al presidente de la República para pedirle ayuda, ¿sí? Para que Libres pueda llegar a tener una tranquilidad, una paz, una limpieza y los, vamos a decir, los motivos de poder tener trabajo en este lugar? ¿Qué tengo que hacer? Una carta. Y dirían por allí, ¿y por qué no te diriges con el achichincle de aquí de Libres? No, hermanos, me voy a la cabeza. No voy acá, me voy a la cabeza para que la cabeza ordene que venga aquí, hermanos, la orden de la cabeza y de aquí tenga que obedecer lo que dice la cabeza. ¿Sí? Sí, porque si le pide favor al presidente No, de acá me no va a hacer dar nada. vueltas y vueltas y nunca vamos a lograr nada. Yo me voy a la cabeza. ¿Sí? Por eso, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se va a la cabeza, hermanos. Pide por nosotros y se va directamente al Padre. Amén. ¿Sí? Y entonces, a través de lo que nosotros pedimos al Padre, el intercesor está a la diestra del Padre y está diciéndole: Señor, hazles caso. Mira, te están pidiendo esto, te están pidiendo aquello. Tú sabes y yo lo sabemos que son pecadores, pero misericordia para ellos. Amén. Y hermanos, entonces, el Espíritu, hermanos, hace que nosotros podamos hacerlo. ¿Sí? Entonces, estos ejemplos, hermanos, a veces hay que considerarlos para saber cómo poder pedir las cosas, hermanos. ¿Sí? Verso 18. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Perdón, ya me regresé. 28, perdón, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Ahí está el ejemplo, hermanos. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Veamos, Jesucristo ya estaba destinado a venir a la tierra, para que fuera nuestro hermano mayor y este hermano mayor pudiera interceder por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Verso 30. Perdón. ¿Sí? Pues es primogénito. Y es el primogénito. ¿Sí? Y es el primogénito de aquí cuando viene Jesucristo aquí a la tierra, Él se hace el primogénito de la tierra. Pues es el mayor de nosotros. Es el mayor hermano de nosotros. ¿Sí? Verso 30. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte de su gloria. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Pues eso, parte de Porque ya nos hizo justos. Amén. Y como ya somos justos delante de Dios por medio de Cristo, ahora estamos recibiendo parte de su gloria. 31. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Por eso dice Jesucristo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se les dará. Pero tenemos que guardar todos sus mandamientos para que esto pueda ser posible. Verso 33. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros, lo que estamos diciendo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El sufrimiento,
las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro, la muerte, la violencia, como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Así, hermanos, nos tratan el mundo. ¿Por qué, hermanos? Pero todo lo que nosotros sufrimos, nada nos puede separar del amor de Cristo. Verso 37. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido, dice Pablo, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios, porque nos ha dado a Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, Nada. creer en Cristo, hermanos. No hay palabras como decirlo. Sí, como no. Sí, pero vamos a decir nosotros, hermanos. Yo ya adquirí el conocimiento. Pero ahora, expresarlo, hermanos, no es fácil. Llevarlo, hermanos, a la práctica no es fácil. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice. Porque esta naturaleza débil está inclinada siempre al pecado. Siempre, hermanos. Y por más que yo quiera liberarme del pecado, hermanos, siempre mi carne va a inclinarse a eso, hermanos. Decía mi hermano en la mañana, mi hermano Celito. Por eso, los que somos débiles a la tentación, no debemos de, ahora sí que provocarla. ¿Sí? Decía mi hermano, bueno, si estoy bien cimentado en el Espíritu de Dios, me puedo tomar una copa. Pero si no lo estoy, hermanos, Lo va a perder. afuera. Sí, porque no, es uno débil. Porque es uno débil. ¿Sí? Porque llegar a tres copas, no, ya. Yo mis hijos a 33. Entonces, hermanos, ahí es la situación. Entonces, hermanos, para que yo sea llamado hijo de Dios a través de Jesucristo, cuando yo caigo en el pecado, ¿qué estoy haciendo con Cristo? Lo estoy volviendo a crucificar. O no estamos haciendo nada, hermano. Pues no le pongo el valor. Por eso les digo, hermanos, que valorar la muerte o tener a Cristo como aliado, como abogado, hermanos, no cualquiera tiene un abogado como Cristo. O sea, es un privilegio. Es un privilegio, hermanos. Porque, hermanos, estamos ante el poder que nos creó. Y ese poder, hermanos, es infinitamente grande. Entonces, hermanos, tenemos que darle el valor a la muerte de Jesucristo para que nosotros, hermanos, verdaderamente seamos llamados hijos de Dios. Cuando yo voy en contra de lo que Dios o de lo que Cristo, hermanos, nos vino a poner en ejemplo, y voy en contra de eso, hermanos, no soy llamado hijo de Dios. Discúlpenme, pero muchos dirán, bueno, eso dice el hermano Benjamín. No, hermanos, yo no lo digo, lo acabamos de ver. ¿Sí? El Evangelio lo dice y lo afirma. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hermanos, va para todos. Si caímos en alguna situación, levantémonos. Y hay que caminar firme. Si caímos en alguna situación, Señor, perdóname. ¿Sí? Perdóname, pero de aquí en adelante tenemos que caminar firme, firme, firme. Que viene la tentación, hasta un lado. Que viene la provocación, a un lado. Que viene, hermanos, cualquier situación. Por eso dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni los ángeles nos pueden apartarnos de Cristo, del amor de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que superar todas las situaciones que vivimos.
Si antes era yo malo como la escoria del mundo, hermanos, hoy tengo que sacudir todo eso y ser lo mejor delante de Dios para que alcance yo consolación. Y en esa consolación, hermanos, vamos a poder vivir felices, bien. Hermanos, si el espíritu está bien, ¿cómo está nuestro cuerpo? Bien. Bien. En una parte dice que si nuestros ojos están bien, nuestro cuerpo está bien, ¿no? Nuestros ojos son la ventana de la vida. Dice que si tenemos buena vista, tenemos un buen cuerpo. Bueno, estamos sanos. Ahora fíjense, dice por ahí también un eslogan que salió así desde hace ya muchos años. Dice que mente sana, cuerpo sano. Así lo dice, hermanos. Y eso es una gran verdad. Porque la mente sana, estando en el conocimiento de Dios, nuestro cuerpo está sano. pero El hay- Proverbio capítulo 3 lo dice. ¿Sí? Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. ¿Sí? Es una oración. Tenemos que quitarnos de encima todos los pecados, hermanos, que hemos cometido. Quitarlos de encima. Por eso viene, hermanos, la fiesta de expiaciones. ¿Qué es la fiesta de expiación? La reconciliación con Dios. ¿Sí? Hemos pecado, vamos a reconciliarnos con Dios. Para eso es la fiesta, hermanos. Y es una vez al año. No quiere decir que Dios nos va a reconciliar nada más una vez al año. No, eso es todos los días, hermanos. Pero el Señor puso una fecha para que en esa fecha, hermanos, ayunemos y nos reconciliemos con Dios. Amén. Que alcancemos perdón. Y alcancemos el perdón del Señor. Y intercede Jesucristo para que nosotros le digamos, Señor, perdón, gracias. Y Señor lo bendiga. ¿Ya se terminó? El Señor lo bendiga. Hermano, no.